mí un poco mi especialidad para este grupo de clínicos que es tan importante y que realmente creo que quizás espero que les quede algo de esto. Al final hay un poquito de investigación que me pidieron que mencione algo también, pero me pareció más importante focalizar en lo que quizás más les va a interesar a ustedes, que son los eventos adversos de estos inhibidores de tirosina quinasa. Bueno, la leucemia amiloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa clonal con origen en la célula madre pluripotencial común a las tres series hematopoyéticas, glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Y se caracteriza por una gran proliferación granulocítica tanto de los glóbulos blancos como de las plaquetas. Tiene una incidencia de alrededor de 1.6 casos cada 100.000 habitantes y alrededor del 10% de las leucemias del adulto. La incidencia va aumentando con la edad. Hoy en día vemos cada vez más gente joven, hablo de después de los 18 o 20 años, y la realidad es que aparece, uno piensa que es una enfermedad de la gente muy mayor y no es así. Es más frecuente en el sexo masculino y se presenta en general en un análisis de rutina. El paciente en el 50% de los casos se siente perfectamente bien y encuentra que tiene 40.000 o 50.000 glóbulos blancos y ahí, con la desviación a la izquierda, y ahí viene el gran problema, que por suerte no lo es en realidad. El 85% se diagnostica en fase crónica. Cuando hablamos de fase crónica, ahora vamos a ver que hablamos de una sobrevida igual a la de la población general. ¿Por qué? ¿Y qué tiene diferente esta leucemia quizás con otras leucemias crónicas? Es que se caracteriza por la presencia de un cromosoma, que es el cromosoma Filadelfia. Este cromosoma fue justamente el target, hoy en día es el target de todos los inhibidores de tirosina quinasa. ¿Por qué? Porque gracias al descubrimiento tenemos algo contra el que combatir, que es el gen BCR-ABL y el cromosoma. Ustedes ven ahí, les marco el cromosoma 9 y el cromosoma 22, y el cromosoma 22, y se produce una ruptura del cromosoma 9 y una ruptura del cromosoma 22. Cada uno de ellos lleva una parte del gen ABL y el 22 gen BCR, y lo que hacen es, se fusionan y forman este cromosoma chiquitito, pero muy potente y proliferativo, que es el gen BCR-ABL dentro del cromosoma Filadelfia. Y es el famoso, no es el grande, sino el chiquito, el que produce el aumento de glóbulos blancos, el aumento de plaquetas, la esplenomegalia y todo lo que vemos al diagnóstico. Es importante tener en cuenta, también desde lo clínico, que son ustedes los que primero van a ver, cuando se encuentran con un paciente quizás añoso, con trombocitosis y con desviación a la izquierda, con una linfocitosis, ver qué cantidad de blastos tiene, para poder sacar el SOCAL. Por lo menos el SOCAL es el indicador pronóstico más antiguo y que usamos y se correlaciona con la sobrevida. Entonces lo que vemos es que la edad mayor de 60 años, las plaquetas más de 700.000, blastos más de 3%, de sangre periférica y basófilos más de 7%, en médula ósea blastos más de 5% y un vaso más de 10 centímetros debajo del reborde costal son los parámetros que hay que evaluar para ver si el paciente tiene un SOCAL bajo, intermedio o alto. Y según eso, ven las curvas, la amarilla es la curva de SOCAL alto, que tiene una sobrevida global menor a lo que sería un paciente con SOCAL bajo. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque es muy importante al momento de elegir el tratamiento, que es el inhibidor de tirosina quinasa, que ahora vamos a hablar. Un paciente con SOCAL bajo puede tener un tratamiento quizás más liviano o no tan agresivo, y un paciente con SOCAL alto yo tengo que apuntar a que me va a costar más alcanzar las respuestas profundas, entonces por eso lo menciono. Bueno, en estos últimos años realmente el objetivo de estos pacientes en tratamientos crónicos siempre fue que no se mueran, o sea, que la sobrevida global, que tengan una sobrevida igual a la de la población general. Y se logró con los inhibidores de tirosina quinasa, con el imatinib, que fue el primero, logramos este objetivo. Pero uno quiere ir por más y ver qué puede pasar si sigo en tratamiento y si puedo evitar justamente las fases aceleradas y crisiplásticas y hasta discontinuar. Como ven, hoy tenemos muchas opciones terapéuticas, ahora las voy a mostrar. Y quizás, si ustedes leen esto que puse yo recién, a la mañana estaba justo cambiando esta parte, que es hoy la posibilidad de una remisión libre de tratamiento es una realidad y el objetivo de mayor beneficio para los pacientes con LMC. ¿Qué quiere decir esto?
hace años nadie se imaginaba que un paciente con leucemia mieloide crónica iba a poder discontinuar el tratamiento, porque era un tratamiento de por vida, incluso a las mujeres jamás se les decía que iban a poder tener un hijo, pero hoy en día, con el avance, con estos inhibidores más potentes, logramos respuestas más profundas y sí logramos justamente llegar a ese punto donde, evaluando al paciente con mucho cuidado, sabemos quién podría ser candidato a discontinuar. Después lo vamos a hablar. Pero todo esto es en los protocolos de investigación y quizás en centros académicos, pero en la realidad de nuestro país también a veces es difícil plantear todo esto porque requiere de estudios muy costosos y muchas veces no llegan a respuestas profundas a los pacientes porque no se les entrega en tiempo y forma el tratamiento. Entonces, bueno, el primario, como dijimos, ya es lograr la sobrevida, el secundario, lograr una respuesta molecular profunda para poder discontinuar. Y las tres herramientas principales son acceso a tratamientos continuos, disponibilidad de este justamente monitoreo molecular que les contaba, que es por ahí difícil de acceder, que es más caro, pero que es lo que hace que justamente que el paciente pueda ser evaluado y no sea solo evaluado con un hemograma, por ejemplo, porque un paciente obviamente que le bajan los blancos, ese es el primer objetivo, pero quedamos ahí y no nos dice nada de eso. Un paciente puede estar decayendo y seguir con blancos bajos. Entonces necesitamos estos estudios moleculares y que se adhiera al tratamiento, ya que son tratamientos vía oral. Bueno, todos saben de la evolución, pasado, presente, ¿no? Totalmente diferente. En el pasado los pacientes sin inhibidores de tirosina quinasa, la sobrevida era muchísimo menor, pero les pido que focalicen más que nada en lo que es el presente. Hoy un paciente vive, digamos, si no tiene comorbilidades y no tiene complicaciones, puede tener una vida normal, pero si el paciente se acelera o llega a tener una crisis blástica, que es un porcentaje bajo, ya ahí estamos hablando de otro pronóstico, porque ya estamos hablando de una leucemia aguda. Entonces, ¿cuándo debemos hacer cada estudio y qué es importante? Al diagnóstico seguramente ustedes reciben un hemograma con leucocitosis con la fórmula enviada a la izquierda. Muchas veces esos hemogramas no tienen plaquetas, porque bueno, a veces no se las hacen. Es fundamental, si ven una leucocitosis, que pedir las plaquetas para ver si también tiene, a veces tienen 1 millón o 2 millones de plaquetas. ¿Y nosotros qué hacemos con eso? En realidad hay una ecografía para ver si tiene una esplenomegalia. Hacemos la punción de médula ósea, que es lo que primero tenemos que hacer, para detectar a ese cromosoma Filadelfia mediante el estudio citogenético y la biopsia de médula ósea. Si no crece, hacemos otro estudio que se llama FISH, de hibridización in situ, que es para los que, bueno, que seguramente son cromosomas enmascarados o algunas variantes, es un estudio de sangre periférica, pero tenemos que llegar al diagnóstico de alguna manera. Si un citogenético no es negativo, no nos podemos quedar pensando en que no es una leucemia mieloide crónica. El tercer punto es el estudio que es bastante fácil de hacer en sangre periférica, que es el tercero, el molecular. Hasta ahora nombré el citogenético, el FISH, que es citomolecular, y el tercero, que es el molecular, que es el PCR. El real-time PCR, que en general lo ideal es que sea cuantitativo, poder hacerlo al diagnóstico para saber si el paciente tiene un 80% de ese gen BCR-ABL, pero hay lugares en que los hacen cualitativo, donde ven que ese gen está presente o no, y bueno, ya con eso es suficiente. Si el gen está presente, es una leucemia mieloide crónica. Entonces, tengo bastantes chances de tener un diagnóstico, no les digo rápido porque esto tarda bastante, depende del lugar donde sea diagnosticado, pero sí o sí necesitamos alguno de estos tres estudios. Y les diría que lo ideal es un citogenético y un estudio molecular. Después, a lo largo del tiempo, no voy a entrar en detalle con esto, porque por ahí es mucho más hematológico, pero sí un seguimiento por PCR, eso es clave y es lo más importante para seguir a los pacientes. Cada 3 meses, un estudio molecular cuantitativo me va a decir si el paciente al inicio tenía 80% y a los 3 meses logra menos de 10%, ya es predictor de buen pronóstico. Por eso, si yo no tengo el del inicio, no tengo con qué comparar. Si yo le hice solo un citogenético, que es este de arriba, no tengo con qué comparar. Entonces, ahora vamos a ir viendo. Bueno, hoy tenemos varios inhibidores. El más viejo y conocido es el Gleevec, que es el imatinib de primera línea. También tenemos al nilotinib y dasatinib, que son inhibidores de segunda generación, que los damos también en primera línea o en segunda línea.
y el bosutinib también de segunda generación. Las nuevas toxicidades, que es lo que vamos a focalizar, son muy importantes porque muchas veces nosotros los enviamos al clínico y muchas veces vuelven porque, claro, tienen leucemia, están con un inhibidor de tirosina quinasa y entonces a veces es mejor hacer dieta o, bueno, salir a hacer ejercicio y no ser invasivos con las estatinas o con todo lo que sería el manejo del control de la leucemia. Y bueno, un poco lo que me gustaría, aparte de contarles lo que es la leucemia mieloide crónica, es que se lleven eso, de que cuando los enviamos al clínico es muy importante para nosotros que sean invasivos, que si creen que tienen que bajar los niveles, que hay que bajarlos, que por ahí no es un paciente cualquiera, y ahora vamos a ver por qué no. Bueno, los costos y la disponibilidad y alcanzar respuestas profundas son los desafíos. Esto es lo que salió hace muchos años en la revista Times sobre que habíamos encontrado justamente la cura para el cáncer y esas eran las balas que eran los comprimidos de Gleevec, ¿no? De imatinib, que son estos. Fue muy polémica, pero por otro lado fue como muy importante esta etapa porque eso fue lo que hizo que se empiece a hablar justamente de estos inhibidores de tirosina quinasa en esta leucemia. O sea que ya la leucemia era una leucemia donde ya teníamos muchas más chances de sobrevida que antes, donde ya se pensaba que el paciente en 4 o 5 años podía evolucionar a una fase acelerada. Fue un cambio realmente revolucionario en la leucemia mieloide crónica. Todos los demás, bueno, este es el Gleevec, este es el nilotinib, dasatinib, bosutinib y por último el ponatinib, que es el que voy a hablar después, que tiene la mayor cantidad de eventos adversos, que es muy eficaz, pero bueno, hay que tenerle mucho respeto también y saber manejarlo. Entonces, tenemos excelente respuesta, pero hay pacientes resistentes, primarios, secundarios, hay pacientes que cambian por intolerancia, no solamente por resistencia, y justamente estos pacientes tienen que tener un seguimiento muy cercano. Entonces, ¿cómo elegimos el tratamiento? Tenemos que personalizar ese tratamiento cuando tenemos un paciente enfrente. Uno de los primeros puntos es saber qué edad tiene el paciente, la expectativa de vida de ese paciente, las comorbilidades y el perfil de toxicidad del inhibidor, o sea, las comorbilidades del paciente y la toxicidad de ese inhibidor. Entonces, en primera línea, podemos elegir hoy imatinib, como tienen acá, es una opción, y la otra opción es inhibidores de segunda generación, que son nilotinib y dasatinib. Cualquiera de las dos opciones es válida según los que le den, por supuesto, la obra social o el hospital. Ustedes ven que generalmente en estos pacientes va a haber una tasa de resistencia, ya sea con inhibidores de primera generación o de segunda, y va a haber un 40% de pacientes que van a necesitar un cambio a 5 años. O sea que es muy raro que empiece con un inhibidor al inicio y a los 10 años siga con el mismo. Un 40% va a cambiar. ¿Qué pasa con los que tienen que cambiar, que son resistentes? Bueno, acá tenemos a los inhibidores. Si estaba con imatinib, le voy a ofrecer un inhibidor de segunda generación. Si estaba con un inhibidor de segunda generación, y ahí ya viene un poco más el problema, porque le ofrezco otro de segunda generación, seguramente eso va a ser como un movimiento transversal. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber mucho cambio. Los dos son potentes, pero si no funciona con uno, es raro que funcione con el otro. Antes del ponatinib no teníamos otra cosa, entonces de nilotinib lo pasábamos a dasatinib, de dasatinib a nilotinib, pero hoy por suerte tenemos la opción de tercera línea de ponatinib y de asciminib, que todavía no se aprobó, así que no focalicen tanto en ese nombre, pero se va a aprobar en octubre. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos? Que bajen los blancos, ese es el primero. Generalmente en los primeros 3 meses tenemos que tener una revisión hematológica completa. Segundo punto, hacer una punción de médula y lograr una remisión citogenética completa entre los 3 y 6 meses, que el cromosoma Filadelfia desaparezca, 0%. Si teníamos un 100% al inicio, tener un 0%. Y después, también a los 3 meses, ir viendo cómo la cinética, hoy en día la PCR, este estudio que les decía que es tan importante y tan fácil de hacer desde el punto de vista porque es de sangre periférica, no hay que invadirlo al paciente por incorporarlo con la función de médula, le sacamos sangre y vemos el del inicio, lo comparamos con el del mes 3, con el del mes 6, con el del mes 9, y ahí vamos viendo la curva y vamos viendo cómo va mejorando su enfermedad.
Eso que ven ahí es respuesta molecular mayor y respuesta molecular profunda con niveles indetectables, que hay pacientes que lo logran después de cierto tiempo. ¿Están curados? Y la verdad que no, porque la PCR tiene un límite de detección hasta un cierto punto que es 5.0. Más de eso no se puede. Entonces, si nosotros hiciésemos otro estudio mucho más sensible, quizás, estaríamos detectando algunas células. Entonces, creo que es importante saber que por ahora no se cura, pero podemos decir que estos pacientes tienen una cura funcional. Una cura por PCR porque están en la mejor respuesta. Entonces, cuando definimos las respuestas, acá tienen claramente la que se llama respuesta hematológica completa, blancos normales, menos de 10.000, plaquetas menos de 450.000, sin mielos ni metamielos, menos del 5%, sin blastos ni promielos, basófilos menos del 20% y sin compromiso extramedular. Cuando pasamos a la segunda etapa, ya más o menos al mes 3, le hacemos la punción de médula y ahí queremos que esté en respuesta citogenética completa. Pero hay veces que el paciente tiene un 2-3%. Depende del momento en que se lo hagamos, una cosa es hacerlo al mes 12, eso vaya a ser una falla, tener 3% al mes 12, pero no al mes 3 o 6. Entonces es muy importante seguir los lineamientos de, pueden ser las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, las guías americanas, ahora vamos a ver una que yo les puse que es bastante clara. ¿Para qué quiero obtener una respuesta citogenética completa? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Y bueno, ustedes acá lo que pueden ver es los pacientes en amarillo, justamente la proporción de pacientes que alcanzan respuestas completas, el 78% de ellos, esto se correlaciona con la sobrevida global, ¿no? El 78% está vivo, mucho más que el grupo de pacientes que tienen una respuesta citogenética menor, en realidad, menor u otra, o mínima en realidad, donde ven que más del 35% de pacientes de Becerra-Bele o de Filadelfia, si tiene más de 35, ya iba a ser una falla, iba a tener menos chances de sobrevida. Eso nos voy a tener que cambiar, claramente. Aquí en la tabla de la derecha hablamos ya de respuestas más que citogenéticas. Ahora habíamos hablado de hematológica, citogenética y ahora vamos a algo mucho más profundo que es la molecular. Y la molecular se define como respuesta molecular mayor cuando tenemos menos de 0,1% de ese gen. Con eso, con menos de 0,1%, que es lo que tenemos acá, vamos a estar tranquilos de que el paciente seguramente no evolucione mal. Pero no vamos a poder suspender el tratamiento, no va a estar en condiciones. Por eso digo, son como, a partir de esto de la discontinuación, son como dos caminos paralelos que tiene la leucemia amiloide crónica. O quiero vivir bien, tener una buena calidad de vida y no morir, o poner el objetivo de la respuesta molecular profunda, que son muy distintos. Y a veces es muy difícil elegir entre uno, en qué camino tomar, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía, que el 50% de los pacientes requieren modificar la dosis debido a eventos adversos. Y eso es un tema también que no es menor, porque muchas veces apenas empiezan los pacientes el tratamiento, tienen mielosupresión. ¿Por qué? Porque justamente lo que está cambiando está poniéndose en orden toda esa hematopoiesis, todas esas células inmaduras están justamente revolucionadas con este tratamiento y lo que estamos haciendo es corriéndolas de lugar. Entonces va a haber una gran anemia a veces o una plaquetopenia. Entonces hay que tener en cuenta cuándo es el momento de suspender. Si yo suspendo por eso, estoy sacando y no estoy frenando la enfermedad. Este es bastante común que todos lo hemos hecho en algún momento, uno se asusta y bueno, suspende el tratamiento. Lo que yo siempre digo es que hay que ser agresivos los primeros 3 meses y buscar todo el soporte que se pueda para no suspender el tratamiento. ¿Y qué es el soporte? Factores estimulantes de colonias en el caso de neutropenia, una transfusión de rojos. Y bueno, hemos tenido casos de plaquetopenias muy severas donde es raro usar el trombopac, por ejemplo, pero bueno, se podría llegar a considerar. Bueno, y acá ese es un ejemplo de cómo elegiríamos el tratamiento. Por ejemplo, en un paciente mayor a 70 años que tiene comorbilidades significativas y una expectativa de vida menos de 5 años, ¿qué pienso? Y bueno, lo ideal es darle imatinib,
es un medicamento que se va a tolerar bien, quizás va a tener algunos eventos gastrointestinales, pero no va a tener toxicidad cardiovascular, que es la que vamos a hablar más que nada en esta charla, que es la que más importa que quede relacionada a cuáles son los inhibidores que sí la producen. Y también el imatinib va a tener un tratamiento de salvataje. Cualquiera de los otros que le hablé lo voy a poder rescatar. Pero no va a ir obteniendo las respuestas de manera muy lenta, y si ese paciente, por ejemplo, quiere suspender en un futuro, que es una mujer que quiere quedar embarazada porque tiene 40 años al momento de por ejemplo, del diagnóstico, quizás debamos tener otra estrategia. Por ejemplo, un paciente más joven, con expectativa mayor, buscar eso que les contaba sobre el zócalo. ¿Qué zócalo tiene? Definir si es un zócalo de bajo riesgo o si es un zócalo de alto riesgo. Si es un zócalo de bajo riesgo, esto que les mencionaba, generalmente, ¿por qué menciono esto de bajo riesgo? Porque las obras sociales en general, por las guías nuestras de la Sociedad de Hematología, ahora las cambiamos, pero habíamos puesto, porque habíamos seguido las guías internacionales, un zócalo bajo tenía buena respuesta, según los estudios clínicos, la respuesta era muy buena, igual con imatinib. Sí, la respuesta era buena, pero tardaba muchísimo en alcanzar respuestas profundas. Y quizás no era esto que están viendo ahí, para una paciente joven, para una paciente que busca un embarazo. Entonces, bueno, ahora cambiamos un poquito esto y sí hicimos como excepciones. Pacientes de zócalo bajo con alguna que otra razón sólida para ser indicado un inhibidor de segunda generación, está recomendado. Si tiene riesgo de zócalo intermedio o alto, el inhibidor de segunda generación va a ser la opción, porque va a poder, justamente con ese inhibidor van a poder obtener respuestas más profundas. Bueno, es un poco lo que les dije, respuestas más profundas y sobre todo profundas y sostenidas. Y eso va a hacer que el día de mañana podamos discontinuar el tratamiento. ¿Vamos a tener más eventos? Sí. ¿Y qué pasa si ese paciente quizás, bueno, más de 70, dice acá, y si tiene 65 y tiene un montón de comorbilidades o tiene 60? Por eso el tratamiento tiene que ser muy personalizado, ya que más del 50% de los pacientes con LMC tienen más de una comorbilidad, y sobre todo esto, bueno, impacta tienen enfermedades preexistentes como la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, neurológicas, insuficiencia renal, y todos esos son comorbilidades, pero por otro lado, ahora van a ver que están relacionados también con eventos adversos de estos inhibidores, como ven acá. Entonces acá paramos por el y acá lo que pueden ver es que tenemos todos los inhibidores. Repaso, el imatinib es el de primera generación, nilotinib, dasatinib y bosutinib de segunda generación. Estos 4 primeros se pueden dar apenas el paciente tiene el diagnóstico. Con la diapositiva anterior tendríamos que elegir según lo que les mencionaba. Y el ponatinib es para resistentes. ¿Qué pasa? Nilotinib, por ejemplo, tiene un perfil de toxicidad bastante claro en cuanto a lo no hematológico, como es el aumento de la lipasa, el aumento de las transaminasas. Todos tienen rayo de impacto en piel en general, pero bueno, el nilotinib afecta más que nada toda la parte hepática y la lipasa. Y también la prolongación del QT. Todos tienen a veces en mayor o menor medida los inhibidores de segunda generación prolongación del QT. Por eso el electrocardiograma es una de las primeras. Nosotros lo pedimos o lo mandamos al clínico o que venga con el informe, pero nunca está informado, genera el QT corregido, entonces tiene que volver a que se lo informen, porque es muy importante para nosotros ver que no esté cerca de 500 o 4, en realidad 450. Que con 500 ya no debería recibir esto, ¿no? Un inhibidor. ¿Qué pasa con las toxicidades vasculares? Las toxicidades vasculares como arteriopatía periférica y todo lo que sería infarto de miocardio está relacionado con el nilotinib, quizás en menor medida que el ponatinib, pero hay pacientes que sí tienen eventos adversos relacionados. Y si encima venían con una gran carga de comorbilidades de esto, y quizás no es la mejor opción. Las dosis, más que nada voy a hablar de primera línea, que son imatinib 400 miligramos, se toma una sola vez al día y con mucha agua. Eso es importante para la tolerancia gástrica.
El dasatinib también se toma una vez al día, 100 miligramos, independientemente en el momento del día es lo mismo, y con o sin agua. El nilotinib se toma 2 veces por día, pero que tiene que tener 1 hora antes de tomarlo, 2 horas antes de tomarlo y 1 hora posterior ayuno. Entonces esto es a veces un problema para un paciente joven, no los comprimidos de la mañana, sino los de la tarde. 7 de la tarde tienen que tener 2 horas antes ayuno, 1 hora después. Los pacientes se acostumbran cuando son de primera línea. El problema es cuando están acostumbrados al imatinib, por ejemplo, y uno los rota a un nilotinib. Ahí, bueno, les llama la atención porque es como que no es tan fácil tomarlo, sobre todo, como les digo, hay pacientes que no son adherentes, entonces menos adherentes van a ser a este tipo de régimen. El bosutinib es una vez al día, 400 miligramos la primera línea. Entonces, ¿qué trataríamos de evitar? El imatinib a la larga, y eso lo van a ver seguramente los pacientes también, que si alguna vez reciben estos pacientes, a la larga empieza a subir la creatinina, por supuesto en un porcentaje bajo de pacientes, y esos pacientes quizás hasta que uno los manda al clínico, dando vueltas, van al nefrólogo. La realidad es que muchas veces esto es retirar la droga y que esto se revierta. Pero como nosotros no sabíamos esto hace mucho tiempo, hay varios pacientes, tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, que yo intenté cuando lo heredé de otro médico, pero cuando intenté sacarle o cambiarle el imatinib, la creatinina permanecía igual. Entonces la realidad es que ahora está estable, pero son pacientes que quizás uno ve que ahí empieza a haber alguna situación renal, algún aumento pequeño de creatinina, derivarlo, a ver si no tiene otras causas, y es un motivo para cambiar de tratamiento. El derrame pleural y la hipertensión pulmonar son los eventos más importantes relacionados al dasatinib. Entonces, si el paciente tiene antecedentes de derrame pleural o de hipertensión pulmonar, o es un paciente EPOC, y la realidad es que el dasatinib no es la opción ideal. El nilotinib, les conté ya en la tabla anterior, los eventos arteriovasculares. Bosutinib también, a pesar de que en esta tabla, que es de la European Leukemia Net, dice nada, en realidad, yo tendría que haber puesto adaptado. Yo agregué lo de ¿cómo se dice? La relación con el riñón, porque la realidad es que hemos visto muchos pacientes con bosutinib con aumento de la creatinina. Y el ponatinib ahora vamos a ver. Entonces, hablamos un poquito de las comorbilidades y lo de los eventos. Ahora, relacionado a cuál es más eficaz. Acá tenemos lo que son las 3 líneas, son 3 protocolos estos. Dasatinib versus imatinib, nilotinib versus imatinib y bosutinib versus imatinib. Como ven, en todas las columnas, en la primera, ¿cuál es la mejor respuesta a 3 meses? La mejor respuesta a 3 meses es con los inhibidores de primera, o sea, de segunda generación, como el dasatinib, el nilotinib y el bosutinib. Si ustedes ven los números, 84% versus 64, 91 versus 67, o sea, se alcanzan respuestas más rápidas con los inhibidores de segunda generación. ¿Qué pasa al año? ¿Cuántos pacientes alcanzan una respuesta molecular mayor? Que es la que yo les comentaba, que puede estar tranquilo, el paciente no se va a acelerar, no va a hacer una crisis plástica dentro de lo que, bueno, hablan las estadísticas. La mitad de los pacientes con inhibidores de segunda generación y alrededor de 28 o 20% o 30% de los pacientes con imatinib. Entonces, no es que con imatinib no alcanzan las respuestas, sino que son mucho más lentas. ¿Y qué pasa con la transformación a crisis blástica? Lo mismo. Con imatinib tenemos muchos más pacientes con transformación a crisis blástica, o sea, leucemia aguda, que con los inhibidores de segunda generación. Bueno, esto es lo que les comentaba de cómo evaluamos a nuestro paciente. ¿Lo evaluamos con un hemograma y nos quedamos tranquilos? No, tenemos que evaluarlo con los estudios moleculares. El hemograma es el primer paso, pero después tenemos que hacer los estudios moleculares que nos digan que a 3 meses obtuvo este valor, menos del 10%, que a 12 meses tiene menos de 0,1 y bueno, y que en algún momento no pierde la respuesta molecular más. El extremo es los pacientes con falla, ¿no? Pero bueno, no me voy a entrar en detalle, pero me pareció importante que sepan que el estudio molecular es el principal estudio para evaluar el seguimiento de los pacientes con leucemia mieloide crónica. Y esto que les comenté recién, de tener a 3 meses
menos de 10%, que es lo óptimo, acá ven que los que tuvieron más de 10% del gen BCR-ABL, que son los que están en naranja, son los que les fue peor, digamos, son los que justamente esos pacientes tuvieron una sobrevida libre de progresión a 5 años, mucho menor, digamos, estaban libres de progresar que los pacientes. Es lo mismo con imatinib o con nilotinib. La realidad lo que importa acá en estas curvas es ver el porcentaje. En naranja más de 10% y el resto respuesta óptima. Entonces los que tenían más de 10% iban a tener mayor posibilidades de recaer. Bueno, con respecto a la adherencia, saltearse 2 comprimidos en un mes de imatinib, que son los comprimidos que se toman una vez al día y uno solo, marca una diferencia muy importante. Hubo muchos estudios de adherencia, pero la realidad es que si quiero obtener una respuesta molecular profunda con imatinib, no hay que saltearse ni un comprimido. Porque acá ven que aquellos pacientes que tienen una adherencia menor al 90% no tienen casi chances de alcanzar una respuesta molecular profunda. En cambio, el que tiene más del 90% tiene un 40% de alcanzar una respuesta molecular profunda. Tras que el imatinib es más lento en alcanzar las respuestas y encima no lo tomo porque me olvido, porque hay pacientes que realmente, sobre todo los pacientes más jóvenes, que son los más difíciles, y bueno, hay que explicarles esto, ¿no? Quizás con otros inhibidores más potentes no pasa esto, porque al ser más potentes, si se saltean una dosis, no impacta tanto. Bueno, y vamos a una segunda parte de la charla, que es la resistencia. ¿Qué hago con los pacientes resistentes y cómo manejo los eventos adversos? ¿Y cómo elijo el inhibidor? Y bueno, primero por el tipo de eventos adversos, esto es lo mismo que al inicio, según las mutaciones que tengan. Hay una mutación que es la mutación T315I, que es la única mutación del gen BCR-ABL resistente a todos los inhibidores, menos al ponatinib. Por eso es difícil a veces un paciente que tiene la mutación T315I y tiene antecedentes cardiológicos. ¿Qué hago? Le doy ponatinib y si no, no tiene otra opción. Bueno, ahora vamos a ver un caso. Las causas de falla en general son bastante amplias, no solamente son por mutaciones, sino también por activación de las arquinasas, por mala adherencia, por alteración a nivel del transporte de drogas y por amplificación del gen BCR-ABL. Pero a medida que voy pasando de línea en línea, voy perdiendo la posibilidad de tener una mejor sobrevida. Y esa es la realidad. Los pacientes que tienen 1 o 2 líneas tienen una sobrevida mucho más prolongada, como ven acá, alrededor de un 80%, comparado con aquellos pacientes que ya llevan 4 líneas de tratamiento. Bueno, nosotros hablamos de la primera línea, del imatinib o de los inhibidores de segunda. Si le dimos imatinib y ahora queremos pasar a una porque fue resistente, supongamos, o que fue más que nada resistente, ¿qué hago? ¿Cuál le doy de los 3? En realidad cualquiera de los 3, porque los 3 inhibidores, estos que les comentaba, nilotinib, DASA o BOSU, los 3 producen respuestas citogenéticas de alrededor del 50%, entre 40 y 50. O sea que ya no van a tener respuestas altas. Un paciente que falla al imatinib y lo quiero rescatar, va a tener la mitad de chances de alcanzar una respuesta molecular, citogenética completa. ¿Y cuáles son los...? Esto, bueno, lo mencioné hace un ratito, pero les cuento más que nada el perfil de algunos de los inhibidores. El bosutinib tiene como principal evento adverso la diarrea, que es un motivo por el cual muchas veces lo contraindicamos o apenas empieza con bosutinib, uno lo suspende porque es más que nada un gran impacto en la calidad de vida y en la absorción de esa droga, ¿no? Claramente. Y también el rash. Con imatinib, bueno, el edema a nivel palpebral, alrededor de los ojos, los pacientes les incomoda, sobre todo a las mujeres, a los hombres no tanto, pero bueno, estéticamente les cambia la cara, porque se hinchan, tienen realmente retención de líquido y edema, mialgias, diarrea, náuseas y aumento de la creatinina. Pero también algunos efectos gastrointestinales. Con ponatinib, bueno, este es el que vamos a hablar más adelante, pero más que nada todo lo que es pancreático, aumento de la lipasa y los eventos trombóticos o arteriotrombóticos. Nilotinib similar al ponatinib, pero un poco más leve. Pancreatitis se puede producir, aumento de lipasa y amilasa o con el cuadro completo de pancreatitis, aumento de la glucemia, picote prolongado, que es para todos. Y con dasatinib, lo que les dije del derrame pleural y algo
pleural con dasatinib. O sea que seguimos viendo derrame pleural después de 5 años. Por eso ahora yo no traje esta diapositiva porque no está aprobado todavía, pero estamos hablando mucho, se está hablando a nivel internacional de la disminución de la dosis. 100 miligramos es la dosis ideal. ¿Qué pasa si ese paciente tiene derrame pleural? Lo manejo, lo trato, lo mando al clínico, le dan diuréticos, corticoides, le dan drenaje, todo lo que sea, y después el paciente obtiene una respuesta molecular profunda. Con respuestas moleculares profundas yo puedo bajar la dosis y por lo menos mantener y que el derrame no reaparezca porque estoy dando menos dosis y esa misma dosis va a ser igual de eficiente. Creo que vamos hacia eso, hay protocolos de investigación que van a hablar de eso, que me parece que va a ser muy relevante. Y con el nilotinib, bueno, la arteriopatía vascular periférica, que se da alrededor de entre 1.5 y 15%, y más que nada en los pacientes que ya tenían antecedentes cardiovasculares. Bueno, con respecto entonces a la toxicidad cardiovascular, sabemos que estos inhibidores de tirosina quinasa revolucionaron el tratamiento del ARMC, los pacientes van a tener mejor sobrevida. Sin embargo, la cardiotoxicidad de estos agentes sigue siendo un tema controversial, cómo los manejamos y que el hematólogo se dé cuenta que esto existe para mandarlo al clínico y que el clínico pueda, o el cardiooncólogo, pueda tomar una decisión. Los inhibidores estos tienen una afinidad muy alta por el bolsillo de unión del ATP, del inhibidor de tirosina quinasa, y actúan inhibiendo la transferencia del grupo fosfato. Tienen acción sobre tejidos normales y generar la toxicidad cardíaca es menos común, pero sí es grave y es difícil de diagnosticar, sobre todo en las primeras etapas. Los eventos adversos cardiovasculares, como la son, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda, anomalías de conducción, prolongación del QT, algunos ya los mencioné, síndromes coronarios agudos, bueno, y las trombosis arteriales. Y esto ocurre porque las vías que inducen la supervivencia patológica y la proliferación anormal de las células cancerosas también pueden regular la supervivencia de las células normales, incluidos los cardiomiocitos. Esa es la teoría, digamos. Acá lo que vemos es, el NextMD es un protocolo que lo que ven es la curva con nilotinib en azul y gris y la curva con naranja con imatinib. Y miren cómo los eventos adversos cardiovasculares van aumentando con el tiempo a medida que yo le doy la droga y después de muchísimos años, alrededor de un 30% de pacientes entre 25 y 30 tienen estos eventos cardiovasculares con nilotinib. El paciente puede estar perfecto de su leucemia con una gran eficacia, pero si el evento adverso realmente va a ser tan importante como para producir una isquemia miocárdica o lo que sea relacionado a lo cardiológico, tengo que tomar alguna medida y una de ellas es la disminución de la dosis. Bueno, y por último, con respecto a... Vamos bien. Antes de pasar a algunas finales de investigación, les quiero hablar de este protocolo que es el estudio OPTIC, que el estudio OPTIC fue para adultos que habían sido resistentes a todas las otras líneas que les mencioné y que incluso tenían la mutación T315I. Y los pacientes se randomizaban a 3 dosis, 45 miligramos, 30 miligramos y 15 miligramos. ¿Por qué fue esto? Este estudio se llamó optimización de dosis, porque previo a este estudio tuvimos el estudio PACE. El estudio PACE empezó con 45 miligramos. Ese estudio mostró que 30% de los pacientes que tenían la dosis de 45 miligramos presentaban eventos arteriales oclusivos. No habían excluido a los pacientes que tenían eventos oclusivos previamente. Era nuevo esto. Esto se cerró justamente el protocolo, se analizaron todos los casos y cuando se diseñó el estudio OPTIC se diseñó justamente para tener la optimización de dosis y tener la posibilidad de saber si dosis más bajas eran igual de eficaces y también para obtener esto. Cuando alcanzaban el menos del 1% del BCR-ABL, que es el punto del estudio molecular, le bajaban la dosis. Como ven, de 45 miligramos a 15, cuando lo obtuvieron, 93 pacientes bajaron la dosis, de 30 a 15 miligramos. Esto era digamos, lo había decidido el protocolo justamente por los antecedentes del PACE, y a 15 miligramos. ¿Y qué pasó? Hubo un 60% de excelentes respuestas con 45 miligramos, que es la gráfico de barras en azul,
el del medio 39% con 30 miligramos y 39% con 15 miligramos. Y los eventos adversos fueron, creo que lo muestro en la siguiente, sí, bueno, fueron mucho menores que el estudio PACE. Acá ven que con 45 miligramos, que disminuyeron a 15, apenas alcanzaron el menos del 1%, alrededor de un 10% de pacientes presentaron eventos oclusivos, comparado con 5% y 3% con las dosis menores. Pero, quiero comentar esto, que el ponatinib es de tercera generación y tiene actividad sobre múltiples quinasas, por eso tiene tantos eventos adversos, ¿no? Sobre el BCR-ABL, que es el gen del LMC, sobre el factor derivado de plaquetas, sobre el receptor del factor de crecimiento endotelial, y es el único contra la mutación T315I. Entonces es muy importante esto, porque hoy tenemos muchas copias de esta medicación, pero bueno, cualquiera va a ser eficiente contra esta mutación. Y los eventos cardiovasculares con ponatinib se vieron que alrededor de un 10% de los pacientes tenían cardiopatía isquémica, un 7% cerebrovascular, 7% isquemia arterial periférica. Ustedes deben estar pensando, entonces, ¿para qué se lo dan? Porque los pacientes en vez de, se van a terminar realmente con peor de lo que estaban. Pero bueno, ahora vamos a ver un caso clínico que yo les traje de un paciente que fue real, un paciente nuestro de 67 años, que previo al ponatinib tenía un ECOG de 0 con una función renal normal, BNP el resultado fue normal, ecocardio normal y electro normal. ¿Tenía factores de riesgo? Sí. Hace 20 años que era hipertenso, con amlodipina y carvedilol, dislipémico hace 3 años y extabaquista. Y esto, que seguramente ustedes lo usan, nosotros aprendimos a usarlo en el protocolo OPTIC, la realidad que nosotros lo derivamos al clínico y al cardiólogo, por supuesto, pero... Ay, perdón, estoy con la flecha. Pero este paciente tenía más de 60 años, más de 65 años, era fumador, tenía colesterol elevado, dislipémico. Entonces, ¿dónde estaba? Aquí estaba. Era un paciente que ya tenía un riesgo cardiovascular a 10 años altísimo, del 15, más del 15%. ¿Y qué pasó con este paciente? No tenía otra opción este paciente de tratamiento. Inició ponatinib, pero a una dosis un poco más baja, de 30 miligramos. Siempre con control de la presión. En algún momento de la evolución, él refirió epigastralgia, dispepsia. Bueno, se lo trató, se lo mandó al clínico. ¿Y qué pasó? Nosotros tratamos de corregir todos los factores de riesgo, como la glucemia, el colesterol, el colesterol LDL. Estos son los valores que el paciente tenía y la acción que nosotros tomamos. En algún momento tuvo ese dolor retroesternal, que era la epigastralgia. Nosotros pensamos que en realidad estuvimos en ese momento seguros que era eso. Suspende el ponatinib, había aumentado la lipasa. Y mejora el colesterol, mejora la glucemia, pero seguramente lo que nosotros pensamos después que era tarde eso. Porque, ¿qué pasó? Tuvo un evento coronario. El paciente tuvo un dolor precordial, tuvo disnea de 12 horas, estuvo hipertenso, tropopositiva, un YAM sin elevación del ST y una CCG con una severa lesión en el tercio medio de la descendente anterior y un stent. Por supuesto que salió del protocolo, estaba en protocolos de paciente, se suspendió el ponatinib y bueno, y ese paciente se lo dotó en ese momento después a bosutinib, que es como un escalón más abajo en cuanto a lo que sería la potencia, pero bueno, está bien el paciente hoy. Entonces, ¿cómo sería el manejo de los factores de riesgo con ponatinib? Y bueno, como les decía, ser agresivos, no tenerle miedo a darle al paciente losartán, nalapril, hacer la consulta con los clínicos, darle un segundo antihipertensivo. Nosotros, y eso también lo aprendimos en los protocolos de investigación, que una cosa es, bueno, tenemos una TA normal y otra cosa es levemente aumentada. Para ponatinib levemente aumentada no existe, tenemos que tener la TA bien baja, o sea, menos de, 12,8. O sea, la TA tiene que ser una TA que no tengamos riesgo de que el paciente pueda tener con las otras comorbilidades que tenía un aumento, como le pasó a varios pacientes que tenían picos de TA. Entonces tenemos que no tenerle miedo a ese segundo antihipertensivo, estatina, fibratos, metformina,
Todo eso nosotros, como les digo, lo fuimos aprendiendo, pero ojalá que les quede este mensaje más que nada para cuando reciban un paciente con LMC, se puedan comunicar con el clínico, con el hematólogo y ver, porque muchas veces se les indica, por ejemplo, esomeprazol o cualquier inhibidor de la bomba de protones, es un inhibidor también y disminuye la absorción del inhibidor. Entonces muchas veces vienen el clínico con esa indicación y cuando está en un protocolo es muy difícil también poder hablar. En un protocolo a veces hasta está prohibido. Cuando el paciente está en la consulta, en nuestro consultorio, digamos, de obra social o consultorio del hospital o lo que sea, nosotros decidimos, pero cuando está en un protocolo esa droga está prohibida y si la tomó es un desvío muy importante y hasta podemos tener una inspección por eso. Entonces cuando en general trabajamos con clínicos o con cardiólogos que sí estén al tanto o por lo menos les mandamos las drogas que pueden estar aprobadas. Y bueno, una opción para este paciente pobre que en un futuro se le podrá ofrecer es el asciminib, que es la droga que se va a aprobar ahora en octubre, que tiene muy buen perfil de toxicidad. El asciminib, el estudio Assemble se comparó a asciminib versus bosutinib, que es la droga que les comentaba que me está recibiendo el paciente ahora, y era para pacientes resistentes. Y se demostró que el asciminib es muy superior al bosutinib en cuanto a las respuestas moleculares, siempre estamos hablando del 1% para que se les quede así algún patrón, un objetivo. 45% de los pacientes alcanzaban a 36 semanas la respuesta menos de 1% comparado con 19% con bosutinib. Y el perfil de toxicidad es muy bueno, no hay eventos cardiovasculares, hasta ahora por lo menos no hubo reportes y tiene varios años ya de 4 o 5 años por lo menos de pacientes y protocolos de investigación. Fatiga, artralgias y sí tiene toxicidad hematológica. Toxicidad hematológica hay plaquetopenia, anemia, pero bueno, eso lo dejamos para los hematólogos. Y bueno, para que se lleven un poco el desafío hoy no solo es la selección del inhibidor adaptado a cada paciente, sino el monitoreo de la respuesta y el manejo de los eventos adversos para optimizar la calidad de vida. Reforzar el trabajo interdisciplinario entre el hematólogo, el cardiólogo, el clínico, es una herramienta que va a optimizar los resultados de tratamiento y mejorar la calidad de vida. Vamos a tener algunas complicaciones serias y no predecibles seguramente que van a ir surgiendo a medida que haya más inhibidores de tirosina quinasa, metabólicas también, eventos cardiovasculares como los que les nombré y toxicidad cardiovascular y pulmonar. Y esto, aparte de que es un efecto de clase de estos inhibidores, es importante saber que también hay que ver cómo son los factores personales de esos pacientes. Entonces, por eso que es tan importante evaluar las comorbilidades. Y la evaluación de riesgos, entonces individualizada, que integra tanto el LMC como las características del paciente, deben influir fuertemente en las opciones de tratamiento y el manejo clínico. Educar al paciente es clave por la adherencia, para que nos cuente los síntomas, para que sepan, ¿no?, qué es lo que puede pasar. Bueno, con esto termino la primera parte. Para los que estaban dormidos se pueden despertar y ya no se ilusionen, falta muy poquito. Pero les quiero hablar de unas pequeñas palabras, y yo estuve de ese lado también. Sí, lo que es por ahí a las 7 de la tarde, pero bueno, lo que a mí me interesa es que ustedes escuchen y que me pregunten, quizás ahora cuando termine, algo que no haya quedado del todo claro como clínico. Entonces, en esta parte que queda, vamos a hablar un poquito de la investigación. Yo les hablé de los protocolos de investigación hace un rato, indirectamente, de todos esos protocolos que les mostré. No sé si alguno está interesado en la investigación, pero ¿por qué queremos investigar? La verdad es que participar en protocolos de investigación con tratamientos nuevos, con el fin de mejorar la sobrevida y la calidad de vida de nuestros pacientes, es una de las cosas que por lo menos nos motiva a nosotros en Fundalem, que tenemos un departamento de investigación. Esto puede mejorar los tratamientos oncohematológicos. Por supuesto que un protocolo puede mostrar que no hay diferencias con el tratamiento estándar y es una opción, pero muchas veces los resultados son positivos y las líneas se van mejorando, así como nombré, por supuesto, el ponatinib y el asciminib. Los pacientes en protocolos reciben tratamientos hoy completos y de mejor calidad, son drogas que son
son drogas de calidad y no son copias, se las entregan en tiempo y forma, y tienen acceso a estos medicamentos de alto costo en general por mucho tiempo. Los protocolos de IMC duran alrededor de 5 años y hasta a veces 10. Y es importante también reunir los datos de nuestros pacientes. Si ustedes no participan de lo que sería la investigación sponsoreada por la industria, quizás reunir datos en una base de datos, pero hacerlo bien, hacerlo como se debe, ¿no? Hacerlo elaborando conclusiones, firmando un consentimiento informado y rodearse de quienes pueden acompañar en este proceso. Entonces, en la investigación, esta diapositiva me gusta porque aquí, en el área de investigación, necesitamos de todos los actores. El investigador no es nadie sin todos los que lo rodean. Tenemos el médico investigador, que es el responsable de todo. Por supuesto que si hay un error, que si hay un desvío al protocolo, va a ser el investigador al que van a venir a inspeccionar. Pero el sitio de investigación tiene que contar con coordinadores, study coordinators, que se dedican a pasar los datos justamente y a estar bien atentos a las visitas. Enfermeros y farmacéuticos que estén inmersos en la investigación, que haya una farmacia de investigación, porque esa es la farmacia que van a venir a inspeccionar. Tenemos que tener un comité de ética que sea independiente. Nosotros en Fundaleu no tenemos comité de ética, es un lugar chico, entonces subrogamos a otros comités de ética. Entonces es muy importante que nos evalúen desde afuera si lo que estamos haciendo está bien, si la idea que tenemos. En este caso, cuando hay un sponsor, ellos van a presentar el protocolo al comité de ética. Pero si la idea es nuestra, como puede suceder con ustedes, tienen una idea de investigación, quieren hacer un pequeño proyecto de investigación, sí o sí tiene que estar aprobado por un comité de ética. Y también, lo que no mencioné es que todo esto tiene que estar aprobado por la entidad regulatoria internacional y nacional sería la ANMAT. Entonces, toda investigación efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos, farmacodinámicos y también detectar las reacciones adversas, estudiar la absorción, distribución, metabolismo y la excreción de uno o varios medicamentos en investigación, con el fin de determinar la seguridad y la eficacia. Hay distintas fases, por ahí ya las conocen, fase 1, 2 y 3. La fase 1 es aquella que determina la seguridad y la tolerabilidad, busca la toxicidad limitante de esa droga, la dosis máxima tolerada. En la fase 2, en Fundaleu en general hacemos a partir de fase 2, no hacemos fase 1. Se trata de obtener los primeros datos de eficacia y seguridad del fármaco nuevo para ser presentado en la fase 3, donde en general en la fase 3 se va a encontrar un beneficio clínico y se va a comparar y van a hacer estudios randomizados justamente para comparar con el mejor tratamiento de control. Es el tratamiento estándar versus el tratamiento de investigación. Y esto se los traje más que nada para que en cualquier investigación que hagan busquen datos, que parezca que es algo irrelevante. La verdad que existe una ley de protección de datos personales donde cada paciente es dueño de sus datos. Y si yo no le hago firmar un consentimiento simplemente de datos, no estoy haciendo las cosas bien, no sería ético. Eso generalmente no se cumple, por eso nosotros tratamos de educar en que en cada institución haya como un consentimiento estándar. Cuando el paciente se interna, yo doy mis datos para investigación, lo cedo, y ya con eso, que puede estar incluso dentro de los otros consentimientos que se firman al ingresar, ya con eso el paciente estaría dando sus datos, porque muchas veces hacemos trabajos de investigación sin que los pacientes sepan que estamos utilizando sus datos. Eso es para los de datos. Ahora, cuando hablamos de consentimientos informados de estudios realmente de la industria con medicación, es muy importante la firma del consentimiento, y la firma del consentimiento se tiene que hacer para que sea de manera ética y creíble, todos al mismo tiempo. Eso de yo te doy el consentimiento, me lo llevo, lo firmo en mi casa y vos después lo firmás en el consultorio, y bueno, no, eso está mal, porque no es creíble. Porque el momento de la firma del consentimiento es uno de los momentos más importantes para cuando uno viene a ser inspeccionado, porque te preguntan cómo fue el momento en que se le explicó al paciente el protocolo, cuánta gente había para firmar, y no tiene que haber ningún error y tiene que ser al mismo momento. Entonces esto lo aclaro, que es algo como obvio, pero no tanto, y que nunca
firmen un consentimiento que no sea en presencia del paciente. Y esto que les comentaba antes del ponatinib y del paciente que por ahí tiene una intolerancia gástrica o tiene alguna alteración por lo cual recibe, por ejemplo, esomeprazol, y yo tengo que decir, y tengo que, digamos, el paciente muchas veces en la consulta viene y me dice, fui al clínico y no me sentía bien, tengo algo de acidez, pirosis o lo que sea, y me dio esomeprazol o omeprazol. Digo, pero no me consultó, porque la realidad es que no es que nos tienen que consultar si lo tienen que recibir, lo que queremos saber como investigadores es si eso es compatible. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces ese evento que tienen está relacionado a la droga que están tomando, o por ahí no está relacionado. Entonces, algo tan sencillo como quién se hace cargo del omeprazol, por ejemplo, si está relacionado a la droga en estudio, se va a hacer cargo del protocolo y si no, lo va a tener que comprar el paciente. Pero no solamente eso, sino también ver cuáles son las drogas que interaccionan, ¿no? O sea, si reciben alguna vez un paciente protocolo, seguramente se van a acordar de esta charla. Bueno, los reportes de los eventos que nosotros hacemos, cuándo empezó el evento, cuándo terminó, si está relacionado o no, y el grado, si es grado 1, 2, 3, 4. Y la medicación concomitante, que ya hablé bastante de eso, para que tengan en cuenta. Bueno, y para terminar, este fue el famoso estudio IRIS, porque gracias a este estudio que comparó imatinib con interferón y RAC, que eran subcutáneos, en el año 98, 1998, y fue randomizado, donde era la primera vez que un paciente con leucemia amiloide crónica tomaba una droga vía oral, y en ese momento el crossover fue tan grande porque la eficacia del imatinib resultó ser altísima, del 80%, que todos los de la rama de interferón se pasaron a imatinib. Este es el estudio ejemplo cuando uno quiere ofrecerle a un paciente un protocolo de investigación, porque los pacientes realmente entienden que la ciencia avanza gracias a que, y bueno, existe la investigación y que hay pacientes que pueden participar y beneficiarse o no a veces de estos protocolos. Y para terminar, el protocolo de discontinuación, que es el que más me gusta a mí, porque es el que también estoy involucrada. ¿Qué quiere decir? Alcanzar una respuesta muy, muy profunda con leucemia amiloide crónica, hoy podría estar relacionado a una discontinuación futura. O sea, ¿me puedo curar? Si el paciente me dice, bueno, cura funcional sí. Tengo que cumplir ciertos criterios, como tener 4 o 5 años en tratamiento, una respuesta molecular profunda por lo menos de 2 años, un transcripto al inicio, eso no lo dije, pero un transcripto típico al inicio, por ahí no es tan importante para ahora, pero que incluya la isoforma P210, porque si no yo le voy a hacer estudios moleculares todos los meses. Cuando yo suspendo el tratamiento tengo que hacer un PCR, ese PCR que yo les contaba que se hacía cada 3 meses, hacerlo todos los meses durante los primeros 6 meses, luego cada 2 meses y luego cada 3. Entonces, los pacientes tienen que estar muy monitoreados. Entonces, gracias al estudio francés, que es este que mostré anteriormente, que bueno, desde el año 2017 ellos están trabajando en eso, nosotros copiamos un poco esa idea en Fundaleo y ya tenemos 81 pacientes discontinuados, pacientes que nunca pensaban que iban a poder discontinuar, pero con un seguimiento muy, muy cercano. La verdad que no lo estamos haciendo en el mundo real, sino bajo un protocolo de investigación, y ese dato es viejo, tenemos hoy 63% de pacientes que continúan libres de tratamiento. La mediana es un poco más alta que la de otros estudios, pero bueno, seguramente nos faltan más pacientes. Bueno, con esto termino, que es la diapositiva de todos los protocolos que están abiertos en Fundaleo, por si ustedes conocen hematólogos o tienen alguna vez un paciente o un conocido, o lo que me escriben, cualquier cosa, pero tenemos estudios abiertos para linfoma no-Hodgkin recaído, mieloma múltiple recaído, leucemia amiloide crónica en primera línea, que comparan nilotinib con asciminib, y linfoma folicular recaído. Bueno, termino con esto. Para investigar, la verdad, es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Lo dijo Descartes. Muchas gracias.